Disculpe. Bueno, pues ya después de estar un ratito de vacaciones y de algunas ocupaciones, estamos reiniciando las sesiones de estudio y de comentarios. Bienvenidos, compañeros. Hoy es martes 12 de abril del 2022. Son aproximadamente las 8:08 y el horario que consideramos como referencia es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 33 del Ágora, en la cual se estudian y discuten temas relacionados con la filosofía. En esta ocasión comentaremos sobre los presocráticos, todavía, que antecede al pensamiento filosófico occidental. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos, por lo que los puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda se pueden mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo. Continuamos con los comentarios de la lectura Fragmentos presocráticos y este día estaremos hablando acerca de Empédocles, de Agrigento. Oye, Jorge, ¿me podrías permitir compartir, por favor? Claro que sí, claro que sí. Va. Listo, toda tuya la pantalla. Bien. Pero si quieres comenzar y nomás para poner la presentación y irnos Okay. guiando. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Pues fíjate que en ese sentido, yo creo que como ya también me habías pasado la presentación o compartido en Discord, nada más la vi las primeras tres y dije, no, mejor quiero que me sorprenda en vez de estarla ahí observando previamente. A mí me gustaría comenzar con con Empédocles, histórico, del cual sí tenemos pues bastantes historias ahí interesantes algunas, ¿no? Entre de ellas vamos a empezar como lo ve Diógenes Laercio, que no lo consideraba como un filósofo, él lo consideraba como poeta, ¿no? Dice el poeta. Es la palabra que subrayé dentro del primer comentario de Diógenes. Y dice que este era un hombre que llevaba el mismo nombre que su abuelo. Entonces, ya había ahí un abuelo que también tenía como que esos tintes de un personaje que estudioso, o sea, como que tenía cierta escuela, ¿no? De reflexión, etcétera. Y después de esto, el abuelo, o según lo que yo aquí entendí, era de talante ilustre y criador de caballos. Hay un tema aquí sobre que militó o que estuvo dentro de la política de los siracusanos contra los atenienses y ahí le tocó esta pelear. Y se dice, o más bien Diógenes dice que fue discípulo de Pitágoras. Hay más temas del cual quiero hablar, pero bueno, aquí le paro porque hay unas cuestiones aquí interesantes. ¿Alguien quiere añadir algo más sobre el Empédocles? Ajá. Pues bueno, nomás decir que igual él, no sé, como varios filósofos de esa época, él igual pues nació en cuna de oro, ¿no? Pues, también tenía su familia tenía dinero y era familia de políticos, como tú lo dijiste. Él renunció a esa vida y pues dedicó su vida a la filosofía. Creo que nada más. Sí, además de Sí, ser... nada más. Sí, te escucho. ¿Nada más? Sí, nada más quería agregar eso. Además de ser filósofo, pero yo me gustó mucho el comentario de Diógenes que dice que era poeta, ¿no? También fue médico, o se dice que fue médico. Ahí hay varias noticias sobre que él aplicaba algunos curamientos, algunas sanaciones. Era taumaturgo, que busqué la palabra en ese momento. Deja ver, que quiere decir una persona que se dedica a la magia o que practica la magia, ¿no? Era taumaturgo, era adivino, pero no era un adivino como el que conocemos ahora. Normalmente ahorita se habla de los adivinos y los adivinos charlatanes quieren pronosticar el futuro o decir vaticinios
que va a vivir una persona, pero el adivino de antes, según algunos comentarios que estuve leyendo en las notas al pie de página de los libros que tenemos como referencia, decían que adivino se refería a aquella persona que desmenuzaba o que profundizaba en los temas y los descubría, ¿no? Los hacía claros. También era orador, era una persona que tenía la facultad de poder hablar en público y finalmente, como ya lo habíamos dicho, era político. Además de esto, una de los mitos de diferentes fuentes, se dice que ya él, ya después de haber ganado cierta fama, se echó un día o creyéndose Dios en medio de un cerro después de un festín. Es uno de los mitos. El otro que se arrojó al fuego de un cráter. Entonces, esos dos mitos me parecen muy interesantes y el último es el más sonado, ¿no? Que cuando el fuego expulsó su sandalia de bronce, porque él se vestía de bronce. Bueno, ahí hay algunos temas bien interesantes, que se vestía de bronce y pues una de esas sandalias hecha de bronce pues salió expulsada, ¿no? Y bueno, aquí le paro porque no me quiero comer todo el micrófono. Se aventó al volcán, al Etna, ¿no? Ajá, al Etna, ajá, Etna, sí, sí, es correcto. Y es como que lo que cuenta, ¿no? Y que tiene que ver un poco, bueno, a lo mejor se puede relacionar con lo que él creía, ¿no? De que todas las cosas eran partes, ¿no? Entonces, bueno, eso lo veremos más adelante, pero a lo mejor yo lo vi como en una que, pues al final, si esa fue su muerte real o fue una muerte anecdótica, pero pues él al final se unió, ¿no? Se unió con el todo, digamos, Con el al unirse fuego. otra vez con la tierra, ¿no? Ir ahí con la lava y Fíjate algo que así. el otro mito, ahorita no anoté aquí de quién fue la referencia que utilizan, pero se supone que fue un festín, ahí estuvo comiendo con algunos ilustres y después de terminar, él se fue, se perdió y ya jamás lo encontraron. Entonces, esa es la versión como que más creíble, ¿no? Dice, mira, me parece que fue Simplicio o alguno de esos que dijo, porque sí están en las notas, ¿no? En las noticias, no notas, en las noticias. Entonces, el otro sí se me hace como que más mítico, ¿no? Que finalmente coincide mucho con su forma de pensar. Sí. Un ratito, voy a ir rápido por unos audífonos porque hay mucho ruido aquí afuera. Sí, 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 no pasa nada. ¿Y tú, George, quieres decir algo al respecto? No, pues sobre el personaje histórico no ¿No? tengo que decir mucho, pero igual, bueno, no, eso más, entra más en la filosofía, ¿no? Entonces, Pues entonces deja terminar algunos puntos más del hombre mítico que también me parecen interesantes. Aristóteles y Heráclides, además, dicen que murió más o menos a los 60, a los 60 años, que tenía dinero. Eso es algo bien interesante porque era uno de los personajes que daba dotes, ¿no? O sea, ayudaba a las demás personas y vestía de púrpura, era una de sus insignias, llevaba una cinta de oro aquí en calzada y usaba de como sandalias o calzado aquellos hechos de bronce y tenía una corona délfica, no son como las de las princesas actuales, pero imagínate que tienen una plantita aquí, como si fuese, hecha de algún material. Aquí parece ser que normalmente usaban la plata y se considera poseedor de un cierto signo de realeza, así lo consideraba, ¿no? Tenía esa realeza. Sí, pues Eh, toda su también el púrpura era como que un color súper caro, era el más caro que había. Pues sí, también todo vestido como un noble, ¿no? exacto. Otro dato histórico era que era rubio y que vaticinaba, como ya había dicho, a aquellos que atravesaban desgracias, ¿no? Entonces él trataba yo lo entiendo ahorita como el psicólogo, ¿no? A ver, tú tienes esta desgracia, mira, más o menos así se ha resuelto en otras veces, de acuerdo a lo que leí de las noticias.
Otro de los rasgos característicos para entender el personaje histórico es que era moderado y discreto en la política. Pero hay tenido uno de los problemas, porque todas las personas tenemos virtudes y vicios, ¿no? Era jactancioso y ególatra en la poesía. Se consideraba al nivel de Homero, ¿no? Y fue médico, como ya lo habíamos dicho. Y aquí fíjate, cuando fue médico, lo que él dice que una vez estaba en un lugar que ahorita se me ha ido en tantas notas que hice, no las recuerdo así de tal forma, pero él estaba, visto un lugar que era una comarca Sicilia, el sur de Sicilia, ya lo tengo aquí. Entonces, él había sobre este lugar una peste del río que provocaba muertes a los habitantes de Seliente, la ciudad griega, sobre la costa sur de Sicilia, o vecina de Agrigento, y con sus recursos, por eso era importante decir que tenía dinero, hizo fluir otros ríos, o sea, los desembocó sobre el primero, donde estaba la peste, y evitó muchas muertes. Y un día que visitó esta ciudad, lo consideraron como un dios, y por eso tenía esa dote de grandeza, ¿no? Esa nota de grandeza. Y bueno, hasta aquí son todas las notas. Hay otras notas también del personaje histórico. Me gustó mucho porque Aristóteles, hay otro escritor, se llama Sátiro, escribieron sobre él. Aristóteles decía que era un sofista y que fue inventor de la retórica. Ya Zenón era de la dialéctica, aquí Empédocles de la retórica. Sátiro dice que fue médico y gran orador. Ahí está la referencia que estaba buscando. Era liberal en las ideas, era liberal desde el punto de vista político, por lo que tenía ideas populares, así lo traduce el traductor, pero en la nota dice que fue democrático. Ahorita lo entenderíamos como democrático, y fue devoto a su amigo y a un amigo de Parménides. Eso lo dice Simplicio, y aún nada más se acercaba mucho a los pitagóricos para ver de dónde empezaba a manar las ideas o por dónde fluían sus ideas y cómo llegaron a concretarse, que esto ya nos está dando pauta para poder entrar a su filosofía. Y con esos 2 puntos termino. Se dice que plagió a Pitágoras, ¿no? Hasta le prohibieron ahí, ya sabes que ya tú estás vetado de aquí, porque ahí agarró unas de las frases de Pitágoras y se la atribuyó a él. Y también tenía influencia de Genófanes. Entonces, con esto termino el hombre mítico o más bien histórico de Empédocles. Muchas gracias. Pues sí, Empédocles como que yo lo vi como un güey que como que regresó, ¿no? Como dice hace rato, sentía como que tenía unos aires de grandeza, como que si él tuviera las respuestas, sí, como si él fuera un Jesús que le llegan las respuestas y él dice, hablaba de la ignorancia, ¿no? De la ignorancia de los humanos, de que todo lo que sabían y conocían era solamente por medio de los sentidos, ¿no? Y en el fragmento, pues en el primero, en el primer fragmento, o sea, habla de eso, se los voy a leer. Y es que angostas son las mañanas, que por los miembros se extienden, y muchas las vilezas que acucian y embotan las mediciones. Tras haber observado en el curso de sus vidas una parte miserable, efímeros como el humo se echan a volar, arrebatados, convencidos tan solo de aquello que cada uno se encontró, en su vagar de un lado a otro, aun cuando cada uno se jacta de haber descubierto todo, a tal extremo que no son cosas observables ni audibles por los hombres, ni abarcables por su inteligencia. Así que tú, ya que hasta aquí te has acercado, sabrás, pero no más que lo que el mortal entender puede alcanzar. O sea, es una referencia de que de repente los humanos como que en su vida cotidiana nos dejamos guiar, ¿no? Por lo
los acontecimientos como estando, yo lo entiendo así, ¿no? Como estando atrapados en un ciclo, digamos, o en un destino, de que lo que se nos presenta ante nosotros es lo que define nuestro actuar y nuestro hacer, y al haber encontrado, aprendido eso a lo que nos gusta, nos llama la atención, ya tenemos como esas respuestas, ¿no? Y yo lo veo a él como si él se entendiera con un saber máximo, o sí, otro tipo de visión de la vida que se aparta a la visión terrenal. Voy a regresar un paso atrás, porque justamente las obras que se le atribuyen a él, al menos son 5 sobre la naturaleza, que es el fragmento de donde nos has hablado, Purificaciones, Tratados Médicos, Expedición de Jerjes y Premio para Apolo, de los cuales las otras nada más se conservan la mayoría de sus fragmentos sobre la naturaleza y sobre las purificaciones. Los otros nada más son referencias que han hecho otros filósofos a través de la historia. Y sobre la naturaleza, que es parte de lo que estás hablando, ¿no? Donde cómo concebía la inteligencia del humano, pero fíjate que aquí ya nos puso Jorge justamente las 2 obras de las que he comentado. Dale, Jorge, te queremos escuchar. Les iba a comentar uno antes que inicie Jorge, A ver. que cuando ustedes tuvieron la sesión pasada, que me parece que fue de Parmenides, sí, no de Parmenides, sí se ve más interesante, la verdad, entonces tener una diapositiva, aunque la diapositiva, digamos, no explica el tema ni nada, o sea, como la imagen y eso, bueno, yo también que soy muy visual, como que sí, sí. por lo menos para mí fue más entretenido, eso sí me la aventé. O sea, me faltaron, yo creo que al final tuve que hacer otra cosa y me faltó como media hora, pero de las 2 horas que se aventaron, se aventó 1 hora y media. Oh, no, pues sí Con las fue bastante, diapositivas ¿no? ahí también. Ajá. Sí estuvo bueno, ajá. Pero bueno, ya si quieres tú continuar, Jorge. Ando. No, sí, bueno, nomás así como comentarios, las diapositivas no, o sea, las hice como para, porque por ejemplo, siempre tú, Jorge, comentas del personaje histórico y así, entonces, más para eso, no tanto como para guiar mi explicación, no como los paints, de que hacía el paint y luego daba como una explicación. Las diapositivas son para tener algo visual, como dice Arturo, ¿no? En la sesión. Y bueno, como Sí, pues está padre. dijo Jorge, la filosofía de Empédocles pues está plasmada en estos 2 escritos, ¿no? Que está acerca de la naturaleza y purificaciones. Algo que me llamó la atención, en realidad no es nuevo, ¿verdad? Pero como Empédocles me parece que es un personaje muy excéntrico, ¿no? Es como muy ahí místico, es que pues evidentemente su pensamiento tiene una implicación pues como muy íntima entre entre la filosofía y la religión, ¿no? Inclusive le atribuye pues estos elementos físicos como un alma, ¿no? Bueno, no un alma, sino como sentimientos, como vida, más bien, a eso me refiero. Eh, eh, sí, como habían dicho, pues es orador, médico y mago. Y algo que dice Bernabé, que se me hizo muy, o sea, me pareció como una frase muy, muy bella, ¿no? Que dice que en la época de Empédocles, pues las fronteras entre lo racional y lo poético, entre lo místico y lo filosófico no se habían trazado aún con nitidez. Y pues por eso Empédocles tiene como este tipo de cosas, ¿no? Como de que los elementos que proponen, bueno, las raíces que proponen, sienten o pueden ser influidas por el amor, digo, por la amistad o por el odio, ¿no? Entonces esta incapacidad de los hombres de conocer la realidad solo a través de los sentidos, pues en realidad tampoco es algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, Alcmeón de Crotona, Genófanes de Colofón, como que es algo muy como característico de los presocráticos, ¿no? Como de que a lo mejor en la sociedad en la que se habían envueltos, pues eran como personas aisladas, o sea, personas aisladas en el sentido del conocimiento, ¿no? Como que a lo mejor no muchas personas se interesaban por el tipo de conocimiento que ellos se interesaban y por ello se sentían aislados, ¿no? Y tenían como este rechazo a la multitud, a la masa, como de, pues no, ellos no saben nada, no, solo ven y hacen conjeturas y shalala, ¿no? Pero bueno, si les parece a ustedes, habría que comenzar por la filosofía expuesta en el primer escrito, ¿no? Acerca de la naturaleza. Y pues bueno, aquí
Empédocles propone 4 raíces. Ay, me faltó una S. Pero bueno, raíces. Que viene del griego semas, ¿no? O sea, por ejemplo, el semen es la raíz de la vida, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, ya después le han llamado a estas raíces, como le llamó Empédocles, elementos, ¿no? Y pues son los Aristóteles, elementos. ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Aristóteles le llama elementos y Empédocles le llama raíces. Ajá. Así es. Y Sí. bueno, pues son los elementos que han impregnado en la cultura, ¿no? Occidental, por lo menos, que pues son el fuego, el agua, el Ujú. aire y la tierra, ¿no? Eh, a estos elementos, como decían antes, pues Empédocles tiene esta influencia tanto de Pitágoras como de Parménides, ¿no? Entonces Empédocles les achaca las características del ser parmenidio, excepto la unidad, creo. Pues, no pueden ser uno solo porque pues no serían 4 elementos, ¿no? Y creo que Empédocles aquí resuelve el dilema unidad-multiplicidad, igual que como lo hace Heráclito, ¿no? O sea, pues sí, que la unidad y la multiplicidad son lo mismo en realidad. O sea, todos están... Uy, aquí se me trabó. O El huevo y sea, la gallina, ¿no? ¿mande? El huevo y la gallina, pues no se sabe cuál fue primero que el otro. Sí, sí. De ¿La hecho, dice unidad que... o todos? Dice como que no es... Como que no hay que indagar en eso, ¿no? Como que no es importante que es... Y pues sí, No se no va a sé saber, ¿no? si quieren seguir comentando porque... No, no te preocupes. Fíjate, nada más voy a dar un comentario en relación a lo que acaba de decir en tu participación. Empédocles, a mi percepción, regresó al estilo que está utilizando Parménides, porque prácticamente comienzan algo muy semejante, ¿no? O sea, ambos están inspirados o les llega el conocimiento a través de una diosa, pero ya habíamos visto que, vamos a llamar presocráticos posteriores o filósofos posteriores, ya habían dejado lo mítico, tanto estamos hablando de Zenón y de Meliso, precisamente, los más representativos, y lo que hace aquí Empedocles regresa, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención cuando mencionas a Bernabé acerca de que lo mítico, etcétera, y que no se había hecho como que una línea divisora de dónde sí y dónde no empezaba la filosofía racional. Entonces, él regresa y, y como regresó, los 4 elementos que nos estás colocando aquí están relacionados con dioses. Si nosotros leemos sus fragmentos, no vamos a escuchar fuego, agua, tierra y aire así explícitamente en todos los casos, sino que al fuego le llama o lo corresponde a Zeus, al agua Sí. Netis, al aire Hera y la tierra hay 2, que es Aidoneo y, o sea, Hades, ¿no? Es algo que me quería ahí comentar. Se regresó a como estaba manejándolo Parménides. Ahora, estos 4 elementos, lo que a mí me interesó mucho, que están manejados o que fluyen a través de 2 fuerzas originarias, que es la amistad y el odio. Entonces, esto sí, pero esa idea, ahorita mismo se me acaba de olvidar de cuál fue, que había, parece ser que fue de Heráclito, que decía que los opuestos eran lo mismo bajo una fuerza, ¿no? Bajo una condición, bajo una premisa. Entonces, se parece mucho la idea, nada más que aquí él le dice fuerzas originarias y la divide en 2, fuerza, que diga amistad y odio, justamente las que tienes acá. Ajá. Hasta ahí llego ahorita mi intervención. No sé si quieran ustedes continuar. Sí, de hecho, o sea, le daba varios nombres, ¿no? O sea, siempre en los textos había, por ejemplo, el fuego, que era el que más tenía, o sea, que era Zeus, que era Sol, el radiante, Hefesto también se refería, o llama. Para aire también, o sea, más común era, luego luz, cielo, éter, calor. Para agua se refería como netis, lluvia, mar o ponto. Ajá. Y para tierra, pues aidonio, que era el más usado.
Has usado. Y Ajá. donde hace referencia en el primero fragmento es en el fragmento 7, donde dice, por ejemplo, las 4 raíces de las cosas, todas, escucha lo primero. Escucha primero cuáles son. Zeus resplandeciente, es el fuego. Era dispensadora de la vida, que es el aire, así como era dispensadora de la vida, así como Aidonio, que es la tierra, y Nestis, que es el agua, ¿no? Que con sus lágrimas empapa el mortal Puntanar. Ahora, nada más quiero hablar de lo que estamos ahorita tratando de charlar. La idea que agrupa a este sistema de pensamiento, estamos hablando del orden y principio cósmico. O sea, hay un orden y un principio cósmico, ¿no? Entonces, de hecho, algunos hablan acerca de la cosmogonía, que la cosmogonía, si no me falla aquí la memoria, quiere decir la creación del cosmos, ¿no? Y el cosmos es un orden, pero Empédocles, el cosmos es equivalente a la palabra orden, habla de un orden, el orden supremo, ¿no? Ahora, aquí ya aclarando o participando de esta forma, me gustaría continuar con una nota de Aristóteles, donde él dice que Empédocles es, ante todo, y hablando de la cosmogonía, un filósofo pluralista que emparejaba más con Anaxágoras y los atomistas, o sea, como que estaba más de aquella línea, y todos ellos dividieron al ser eleático, el de Parménides y todos los anteriores, a un número de principios y sustancias que son estas que estamos hablando que ya las hemos mencionado, que son eternas e inmutables, y a partir de las cuales se constituye por mezcla o combinación el universo de las criaturas. Aquí estamos hablando de la cosmogonía. De hecho, en este primer momento de su escrito nos habla de esa cosmogonía, ¿no? De dónde surgieron todas las criaturas o todo lo que está hecho a partir de la mezcla de estas 4. Y aquí, de hecho, me recordó a algo que había mencionado Einstein acerca de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eh, Prácticamente yo veo un paralelismo junto con esta idea, porque dice, es que aquí, igual que la muerte, de hecho en su poema, no me lo aprendí de memoria, pero en su poema dice que a nosotros los mortales le llamamos muerte a aquello cuando acaba la vida, pero dice, es que realmente no es nada que acabe, sino de que se mezcla de una forma diferente. O sea, esa mezcla, si ya se acaba tu vida casi como la conoces, esta constitución, pero cuando regresamos al polvo, como ya lo hemos visto con otro pensamiento, me parece que fue de Genófanes, cuando regresamos al polvo, a la tierra, también hay una alusión a la Biblia. Estamos compuestos de estos elementos y de esta mezcla se trata, ¿no? O sea, tienes tu composición, tu mezcla cambió ahora y ya no es que te mueras, simplemente estás cambiando, estás transmutándote. Ajá. Sí, porque todo es como que parte, ¿no? O sea, si en un momento eras parte de algo, después llenas otro espacio, o sea, como que lo veía de esa manera. Lo que acabas de decir, él lo dice en el fragmento 9, o sea, de que nada muere y nada nace. Uh-huh. Dice, pues de lo que no es imposible que algo nazca, y que lo que, y que lo que es perezca, irrealizable e inaudito, ya que siempre se hallarán allí donde uno quiera apoyarse, o sea, estarán en donde. Y en el 10 dice, nada del universo está vacío, ni lleno en demasía. Sí, Ahí Está negando el que, vacío, ¿no? adelante, Jorge. o sea, la verdad, a mí me pareció bastante interesante y espero que lo veamos con otros filósofos. O sea, cómo hay una imposibilidad aparente, ¿no? Como de escaparte de la filosofía de Parménides, ¿no? O sea, aquí más bien lo que hacen estos filósofos, bueno, según mi entendimiento hasta ahorita, es proponer sus sistemas, pero conciliando con la filosofía parmenidia, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Empédocles dice, o sea, no hay vacío, o sea, Sí. todo está junto, ¿no? Y ya, por ejemplo, cuando se combinan es Ajá. porque se Sí. cambian de posición y se desplazan unos a otros. Eh, Lo justifica. Ajá, exacto. Entonces, o sea, como que intentan conciliar todo el tiempo. Bueno, según mi entendimiento otra vez.
su filosofía, su sistema filosófico, pues con las ideas. Sí, no, de hecho Parménides. lo menciona Bernabé, ¿no? Me parece que sí, pero Creo que no sé si lo todos los menciona demás Bernabé de filósofos que, también. ya, no sé si todos, pero sí menciona que en particular como que era muy afín de las ideas de Parménides Sí, y lo que él hizo fue profundizar y buscarle justificación a todo, porque ya ves que Parménides pues dejó todo muy abstracto, ¿no? Pues eso no es. Y él lo que hizo fue profundizar, ¿no? Y por ejemplo hay una parte donde él profundiza en esa idea y es como que es que a veces sí es, pero depende de las circunstancias, no es. O sea, como que sí, sí profundiza más en esa parte que también dando como una partida o dando eh, como un pie hacia esta dialéctica, ¿no? Pues no es blanco y negro, ¿no? O sea, sino que hay matices de las cosas. sí, sí, sí. De Depende de hecho, las, depende de las circunstancias. ahí, por ejemplo, Parménides, pues niega totalmente el cambio, ¿no? Es una ilusión de los sentidos, ¿sabes? Y Empédocles, o sea, es lo que intenta resolver, ¿no? O sea, dice, por ejemplo, son perecederos los seres resultantes de la mezcla, pero no esos mismos elementos, ¿no? O sea, que son Ujú. ingénitos e imperecederos. Entonces ahí como que intenta conciliar la ilusión del cambio con, pues, la unidad, bueno, pues todas las características del ser, Las ¿no? Que es causas imperecedero. eficientes, ¿no? Que son los elementos o las raíces, ¿no? Sí, Sí, y fíjate que continuado lo que acaban de decir, precisamente, si no me falla ahí la anotación, el agua, el arjé, el agua era de Tales, el aire de Anaxímenes, el fuego de Heráclito, y lo que añade a a este cuarteto es la tierra, que es lo que añade Empédocles, ¿no? Y estas causas son las causas eficientes, que son eternas, ¿no? Y las cuales se van mezclando o van variando o actúan bajo las dos fuerzas de la amistad y el odio. así es. Y aquí, por ejemplo, para entender esto que nos dice Empédocles, hay que eh, como, como entender que él sí, o sea, caracterizaba estos elementos como que son capaces de concebir ciertos sentimientos y que tienen vida. Porque estas fuerzas, o sea, como ya lo dije ahorita, o sea, la amistad, eh, como que influyen en los elementos, ¿no? Para que se junten. Y el Ujú. odio influyen para que Se separe, ¿no? se separen. Exacto. Sí, y de hecho hablan de que hay dos cosmogonías, ¿no? Y hablan de acerca de un diagrama del ciclo del esfero, que se divide en un hemiciclo primero y un hemiciclo segundo, donde precisamente al principio, cuando la amistad tiene todo, mira, pues ahí lo tienes, eres todo un, muy visual, Jorge, muy preventivo. Justamente esa era mi nota que estaba mencionando. Cuando todo está unido bajo la amistad, y esto es en el hemiciclo, vamos a llamarlo segundo, o primero, no, la referencia no importa tanto, sino saber que cuando está todo unido, la amistad es donde está predominando. Y conforme va pasando, el hemiciclo es la mitad de un círculo. Cuando va pasando a la mitad, que mundo A y mundo B, tú divides el círculo 2. Si tú divides donde dice esfero a torbellino, se divide en dos. Mundo A es el hemiciclo 1, mundo B es el hemiciclo 2. Es así. Entonces, del lado donde está ganando primero la amistad, donde tiene todo junto, vamos a llamarlo, es el hemiciclo 1, que ya viste cómo lo dividimos. Y entonces, conforme va perdiendo fuerza y va ganando la fuerza del odio, se va separando, ¿no? Del otro lado. Justamente lo que acabas de poner, mira, se disgrega. Entonces, aquí el hemiciclo 1, donde domina más la amistad, es el mundo A, y el hemiciclo 2, o la mitad del círculo, que es la definición de hemiciclo, está en el mundo B, donde domina más el odio, ¿no? Así es. Y esta esfero que dice Empédocles, pues es el ser esférico de Parménides, ¿no? Pero tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, que Parménides es finita y aquí Empédocles está de acuerdo con Meliso en que es infinita. Aquí ya hemos discutido mucho esta idea, pero pues eso dice Empédocles y pues Parménides pues es eterno
Y en Empédocles, pues como dice aquí el ciclo, pues es transitorio, ¿no? A veces no va a estar esfero y a veces va a estar torbellino, depende de qué fuerza esté dominando. ¿Sí? También en uno de los textos, él se refiere a amistad y odio también con otros nombres. Sí. Como amistad, por ejemplo, se refiere a alegría, Afrodita, Cipris, armonía, y en odio se refiere como discordia. O sea, no los vamos a ver tal cual en los textos como así, amistad u odio. ¿Qué es la que tienes ahí, no? Bueno, yo aquí tengo una nota que según yo, habíamos visto la idea de lo uno mucho más atrás a Parménides, que fue con Genófanes, y si no me falló aquí la nota, y el esfero representa el estadio sereno del universo de absoluta unidad, perfección, divinidad y reposo. El esfero como un orden, un cosmos único. Eso es una idea de lo uno que según yo aquí tengo anotado, viene de Genófanes, o por lo menos hay cierta herencia, ¿no? O un pensamiento muy paralelo a este que tiene Empédocles. Y de hecho, aquí fíjate, tengo que Parménides le llamaba muchas veces esfera y Empédocles esfero. Y lo que tenía Parménides en mente es que la esfera era por todas partes iguales, tú ponías un punto central y hacia afuera, pues por eso había dicho que la esfera, pues todas las partes eran iguales, mientras que para Empédocles la función principal era todas las cosas están reunidas en el esfero, ¿no? Por ejemplo, dice que el uno es ser entero e inmóvil, que viene también la idea de Genófanes, ¿no? Que es entero, que es completo, que ya lo habíamos mencionado, que obviamente también Parménides ahí hablaba algo acerca de eso, y que era inmóvil, ¿no? Y fíjate que Aristóteles le señala una de las causas o de sus pensamientos, reflexiones principales de Empédocles en relación a su esfero, es que siempre alababa la mezcla donde todas las cosas se reunían y iban transformándose bajo esa ilusión que nos comentó Jorge Andujo. Ahora, no sé si aquí al movimiento que quisiste decir hace rato, Jorge, en relación a Heráclito, es esa alteración entre lo uno y lo múltiple. Esta es una idea muy interesante porque, de acuerdo a lo que menciona Empédocles, dice, una vez creció hasta ser uno, solo desde muchos, y otra vez se separó hasta ser muchos desde uno. Que, fíjate, esta es una extracción de su poema y me interesó bastante porque precisamente habla de esta alteración entre lo uno y lo múltiple, que es llevada a cabo por la fuerza del odio y de la amistad, que ambas no se pueden separar, ¿no? O sea, si lo uno es uno, lo es porque en lo múltiple se disgrega y si es disgregado, se une en lo uno. Es lo que yo entiendo aquí, que es una idea que él está remarcando y que es lo que decía Aristóteles, que alababa mucho la mezcla y la mezcla a través de esa alteración de lo que acabo de mencionar. Sí, como que Aristóteles sí coincidió con él en esa idea, ¿no? De los cuatro elementos y, bueno, menciona Bernabé, que sí, la teoría de los cuatro elementos, agua, fuego, tierra, sí era aceptada por Aristóteles, y con esto que Empédocles
bueno, acepta, lo dijo Jorge, acepta la multiplicidad originaria. Bueno, que existe el problema de explicar los cambios o el motivo, pero bueno, esto que decíamos de el amor y el odio. Y lo otro que decía era que es que yo no estuve tanto en lo de Aristóteles, pero que bueno, que con esto le dio pie o dio como una, sí, pues le dio pie a Aristóteles para que él profundizara como en causa material y causa, ¿cómo se llama? Causa, son dos, ¿no? Eficiente. Y causa eficiente, ajá. Sí, como que él fue el precursor de estas ideas, como que él inició esto para que después Aristóteles hiciera Lo su retomara, trabajo. ¿no? Lo retomara, sí. Que aquí ahorita que lo estoy pensando, como que la filosofía de Empédocles se parece mucho con la de Anaxímenes, ¿no? En el sentido en el que Sí. pues, es un elemento que crea diferentes seres a través de, bueno, en la de Anaxímenes es el aire, ¿no? Que crea diferentes seres a través de procesos de rarefacción y condensación. Y aquí pues en vez de uno pues son Sí, sí. cuatro y a través de amor, bueno, de amistad y de odio. Entonces se parecen mucho ahí. Sí, sí, acuérdate que toma Sí, el elemento aire que viene de Anaxímenes. Ah, sí. y bueno, y esto viene dentro de esa idea que, bueno, que dijimos en principio, ¿no? Que no se distinguía entre, entre sí, entre la razón y lo mítico, ¿no? Entonces ellos, bueno, él por lo menos pensaba que los sentimientos podían influir en, en la creación de cosas. Como que es algo que a mí lo que me da a entender, ¿no? Pero no me da risa eso porque lo hay gente que sí, ahorita todavía sí cree eso, ¿no? O sea, como este rollo de las buenas vibras y de que o sea, o sea, de cierta manera es así y hay algo de verdad en eso, pero es como que si tú actúas bien y haces las cosas bien, las cosas te van a salir bien y si eres mala onda, las cosas te van a salir mal. O sea, como que, o sea, son, digamos, acciones, formas de ser que sí repercuten en tu vida. No sé si de repente por ahí él relacionó esos temas con, o sea, la composición de la materia, ¿no? O sea, como que realmente esas cosas sí cambian, ¿no? O por ejemplo, decir ahorita que sabemos Más que bien si no, tú eres una no persona, cambia. Pero bueno, ahorita quiero ahí añadir un poco, perdón por interrumpirte. no sé, ahorita se me viene la idea nomás especulando de que ahorita ya sabemos que, por ejemplo, si es una persona que se irrita demasiado, que tiene mucho estrés, tienes enfermedades del estómago, enfermedades, o sea, eh, eh, enfermedades, ¿cómo se llama? De la mente. Sí, sí, sí. Bueno, enfermedades, sí. Entonces, como que sí, los sentimientos, lo que puedas sentir, se afecta a la materia, por así decirlo, ¿no? Lo real. Entonces, pues ahí entre esa mezcla ellos también, pues por eso es que se animaban a proponer ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí encontraban una relación en lo que la gente hacía o sentía o decía a cómo se manifestaba en sus cuerpos, ¿no? Sí, de hecho, con eso que dices, ahí Bernabé dice que Hipócrates tomó o sea, como que aceptó estos elementos para su teoría de los cuatro humores, ¿no? Que son la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre y Bueno. todo eso. Entonces, o sea, esa teoría a grandes rasgos es como, depende del humor, bueno, de la sustancia que predomina en ti, pues tiene ciertos rasgos, ¿no? Por ejemplo, em, si predomina la bilis amarilla, eres colérico y pues te enfadas muy rápido, todas estas características, ¿no? La Sí, es flema, cierto. eres flemático y pues eres muy serio, eres muy callado, muy tranquilo, intelectual y esas cosas. Y pues así se va con todos, ¿no? La sangre, sanguíneo y la bilis negra es La bilis. melancólico, creo. Mm, Sí, entonces ahí está interesante eso. sí, ¿de dónde toma también ahí nuestro señor Hipócrates, dijiste, ¿no? El del juramento de Hipócrates, de los médicos. Sí, sí, sí.
Yo entiendo que como estamos, bueno, yo más o menos delineé que se está hablando de los principios cósmicos y aquí hay como que algo que balancea entre aquello que es inmóvil e inmutable y aquello que hace que sea mutable. Lo inmutable son los principios básicos o los elementos o las raíces que menciona Empédocles y raíces y elementos Aristóteles. Sin embargo, esas, aunque son elementos que siempre van a estar y que van a existir de alguna u otra forma, lo que hace que se dividan las causas o la causa primaria de todo, porque estamos hablando de la cosmogonía, aquel arjé que tenían los otros, aquí ya no configuran en estas raíces, sino que la causa primaria de todo se dividió en dos, que es el odio y la amistad, que tiene que ver con lo que tú dijiste, Arturo, esta división de las causas en dos, y esto no son mis palabras, son de Aristóteles, puesto que también parecía estar presente en la naturaleza, de ahí vienen las observaciones, de tal forma que veía lo contrario del bien y no solamente el orden y lo bello. Recordemos que en algún momento, cuando estuvimos leyendo la Ilíada y la Odisea, veíamos que Homero era una persona promotora de lo bello, de lo hermoso, y hacía de lo grotesco, como es una guerra sanguinaria, la transformaba en algo bello, ¿no? En algo heroico, en algo atractivo, que inclusive cuando termina la Odisea, está el abuelo, está Odiseo y el nieto, ambos preparados para luchar. Eso era lo que la perjura, bueno, a lo que más podía aspirar un guerrero, estar unidos las tres generaciones en una lucha contra el enemigo. Ahora, ¿por qué digo esto? Como Homero fue el maestro a través del cual se aprendieron y se desarrollaron las ideas griegas, pues aquí lo bello y el orden siempre apareció como predominante, pero Empedocles le dio vuelta a eso y dijo que, así lo menciona Aristóteles, que asimismo el desorden y la fealdad, ajá, cobran protagonismo en esas ideas que acabo de mencionar homéricas. De tal forma que la amistad y el odio, cada una de las cuales es respectivamente la causa de las cosas buenas y malas. Eso es una idea que me pareció súper bella de Aristóteles hablando acerca de Empédocles. Sí, o sea, está bueno porque siempre, bueno, por lo menos ahorita es como todo lo malo, o sea, como que el odio no sirve para nada, ¿no? El odio es, o todo lo que sea referente a lo malo, Es una causa pues es primaria. así, ¿no? Exacto, o sea, como que sí es complementario y, o sea, aparte de sufrir, es, o sea, yo sí lo veo así ya como fuera de este tema, pero, eh, digamos, como en la vida normal, ¿no? O sea, como el sufrir, es parte para que tú también, si no sufres, no sabes qué es felicidad. O sea, si no estás mal, no sabes cuándo vas a estar bien. Si no te enfermas, no sabes cómo es estar bien. O sea, necesitas esas partes o esas carencias o Opuestas, ¿no? ese sufrimiento para poder valorar cuando estás en buenas condiciones. Hasta que te enfermas o te pasa algo es cuando empiezas a valorar tu salud y empiezas a querer, o cuando estás mal emocionalmente es cuando dices, pues estoy a gusto ahorita con mi vida, o sea, como que cuando pasa algo malo es cuando realmente valoras pero sí, pues o sea, está padre que le dé ese valor, ¿no? A esta parte, digamos, ahorita como, que vemos como una connotación negativa, pero le da ese valor, ¿no? A la parte negativa y que es un complemento y igual de importante, ¿no? Sí, de hecho también lo decía Heráclito, ¿no? O sea, la forma en la que comprendemos al mundo también es, o sea, un proceso dialéctico, ¿no? Como tú decías, no podemos comprender la salud pues sin la enfermedad, pues aquí el amor sin el odio, etcétera, etcétera. Entonces sí, como decía Jorge, son primarios, ¿no? Son
Causas primarias. Causas primarias. Causas primarias. Oye, Yo creo que ya no hay tanto ajá, de Pericles, ¿no? O sea, ya después él como que él empezó a profundizar en, digamos, o sea, como decía que había primero unas criaturas, de que las primeras mezclas había humanos, o sea, como que vacas con cabezas de humanos y que, o sea, como que en esas primeras mezclas eran muy diferentes, o sea, cuando los primeros elementos, como que salieron algunos seres vivos que no eran, o sea, nada comunes, que eran más bien como monstruos, ¿no? Muy diferente a lo que ahorita conocemos. Y como que ahí se mezcla otra vez la parte mitológica pues, con la razón. Y pues ahí Bernabé dice que probablemente es como él, por ejemplo, tal vez explicaba el Minotauro, ¿no? O sea, como de estas criaturas que antes existían y que fueran estas criaturas primigenias, o sea, de las primeras mezclas existentes. Entonces también como que de una explico también este mundo, con esta teoría también puedo explicar ese mundo mitológico, ¿no? Y la gente de mi contexto, de la gente donde estoy viviendo en este momento, que sí cree esas historias, pues también las entiende, ¿no? Y entiende lo que yo quiero decir. O sea, ahorita ya somos así, de todas esas mezclas que en algún momento hubo, y no está negando tampoco a la mitología, pues, sino que la está introduciendo a lo que él pensaba. de lo que tú hablas, voy a partir el principio de las manifestaciones cósmicas. Yo sigo otra vez con el discurso de las cosmogonías, que precisamente me baso mucho en esto de acerca de las naturalezas, porque ya vi Jorge puso las purificaciones, yo me basé mucho más el estudio acerca de la naturaleza y habla acerca del principio de las manifestaciones cósmicas. El extracto lo voy a leer, citado o escrito o se le atribuye a Empédocles. Te diré primeramente el origen del sol. La cosmogonía es la creación del cosmos, la creación de un orden, ¿no? Te diré primeramente el origen del sol y de dónde llegaría a ser manifiesto todo lo que ahora vemos. De ahí surgió todo. Ajá. La tierra, el mar, el aire y el titán éter. Ajá, que encierra todas las cosas en un ciclo. El titán, pues obviamente era una, aquí me falla quizás la memoria, creo que primero fueron los titanes y después los dioses olímpicos, si no me falla ahí la memoria, sí, fueron primero los titanes y después los dioses olímpicos, y el Primero también, titán, sí. ajá, y el titán éter, pues obviamente era el que a través de estas elementos, estas raíces, empezó a crear todo, ¿no? Todas las cosas en un ciclo. Fíjate que aquí es algo bien importante. Yo no he leído todavía a fondo, quizás sí muy superficialmente, y hace un par de años, y he escuchado que se resuena mucho aquella gran conflagración y que después toma Nietzsche, la conflagración del universo a través del fuego, que es lo que estábamos comentando otra vez en los estudios en una plática que tuvimos acerca de los estoicos, que resulta que se cree que todo se renueva de nuevo. Siempre hay un ciclo, hay un ciclo, hay un ciclo, y esta idea la toma Nietzsche ya más recientemente, que todo se renueva, ¿no? Todo vuelve a ser lo mismo. Ajá. Entonces, fíjate que desde aquí este pensamiento ya lo trae. Sí hay una causa primaria, ajá, que el éter es el que hace que los cuatro elementos, las raíces, lo genere y que todo esto se va a volver a repetir. No recuerdo cuál es el nombre que le da Nietzsche, pero en algún momento lo vamos a retomar y esta es la idea del ciclo, ¿no? Eterno retorno, El ¿no? eterno retorno, exacto. Aquí yo veo esta idea del Sí, ciclo, eso yo es. ya la veo aquí en Empédocles. No la he visto nosotros, presocráticos o filósofos, pero aquí en Empédocles, y por eso hice esta anotación, aquí yo la empiezo a ver, el eterno retorno, ¿no? El ciclo de las creaciones, de las manifestaciones cósmicas. Y estas manifestaciones las hace a través de las cuatro raíces que ya hablamos acerca de ellas. Sí, de hecho ahí, por ejemplo, Empédocles decía que los procesos del cosmos
y los del microcosmos son esencialmente los mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, digamos, la historia de la humanidad también podría caracterizarse con este, si lo vemos como un microcosmo, es como yo lo entiendo, o sea, también se podría caracterizar con este ciclo, ¿no? Eh, del eterno retorno que tú dices, Jorge. Yo aquí veo que por ahí resuenan. Digo, no he estudiado exactamente bien la idea de Nietzsche. La verdad que que lleguemos después de leer a Platón, ya vamos a abordar, ya podemos, o por lo menos desde mi punto de vista, pues, quisiera ya leer a Nietzsche. Sí me he estado aguantando, pero esa es la idea que suena eco, ¿no? Y que me parece que hay alguna relación. El carácter aparente del nacimiento y de la muerte, la negación del vacío prácticamente de Empédocles. Y ya lo había mencionado Arturo en un principio, lo voy a volver a repetir de extracción de su fragmento que dice, no existe el nacimiento de ninguno de los héroes mortales, ni tampoco un fin de la funesta muerte, sino que solamente la mezcla y el intercambio de lo mezclado existen y esto es llamado nacimiento por los mortales. Me parece extraordinariamente la idea, y ya la había comentado, que, que precisamente los elementos fuego, aire, agua y tierra son los que se conservan y que la mezcla a través del éter y a causa de la amistad y del odio, simplemente se van transformando, ¿no? Es decir, aquí lo que él está haciendo, está negando el vacío, porque en otro fragmento, él dice que nada viene de la nada, ¿no? O sea, nada puede venir de la nada, es lo que él afirma. Y que todo ya siempre ha existido y que solamente se va mezclando, se va mezclando. Y a eso, a esa mezcla, cuando ya morimos, que es una mezcla diferente a la que tenemos cuando vivimos, pues le llamamos muerte. Y cuando un niño se crea o sale del vientre de la madre, le llamamos nacimiento. Pero finalmente es una mezcla. Y fíjate que aquí me hizo mucha resonancia este pensamiento porque lo había visto en un escritor actual, Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que había puesto en una de sus conferencias, una de sus pláticas que vi, hizo una pregunta, ¿no? Acerca de que si nosotros que cuando nacemos, ajá, es como venir de algún lugar. Es decir, antes de nacer, es decir, cuando se rompe el vientre, venimos, de ese punto se toma como partida, ¿no? Pero antes de que se rompa el vientre o la placenta, el vientre es simbólico, la placenta es como que más correcto, se revienta la placenta, ese nacimiento que nosotros lo concebimos, pues viene de una gestación, ¿no? Pero esa gestación viene de algo, ¿no? Entonces lo que dice Jodorowsky, antes de manifestarnos así, venimos de algo, y después de morirnos vamos hacia algo. ¿Qué? No lo sabemos. Y fíjate que ya leyendo aquí hago esa misma referencia. Lo que siempre está existiendo, lo que existe, lo que sigue existiendo, sin embargo, lo único que ocurre se va transformando o se va mezclando. Y nosotros venimos hacia atrás de algún lugar, y tú le dijiste la palabra semen, pues, obviamente venimos y de un óvulo, ¿no? De ahí, de lo primigenio, pero antes de eso, eso viene hacia atrás de algo, ¿no? Y te vas así hacia atrás, viene de algo. Entonces, ese algo es una mezcla, es una transformación que siempre ha estado existiendo. Y nos morimos, esa mezcla que quedamos, pues va a seguir existiendo de alguna u otra forma, ¿no? Y ese pensamiento lo vi en Alejandro Jodorowsky, fíjate que ahorita viene a relucir aquí con este pensamiento de Empédocles. Me emociono, ustedes disculpen. No, no, está bien. Ya me fui muy lejos. Y es que No, pues es fíjate, que obviamente muchas de las ideas, o sea, varios de los escritores seguramente se sienten afines, ¿no? Y después al escribir o describir lo que piensan, pues se ven influenciados y también, pues a lo mejor sí es referencia tal cual de Empédocles. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de los elementos. O sea, a mí sí me gusta esa idea de los 4 elementos y todo eso. O sea, desde que era niño, o sea, desde que era niño siempre me gustaba así como que la idea
de eso. No sé si en algún momento lo vi en alguna caricatura o algo así, pero como que el control de los elementos, la mezcla de los elementos, como que eso a mí se me hacía padre, ¿no? Y yo que crecí, por ejemplo, acá pues aquí en un entorno que es, digamos, todo entorno natural, ir a las playas, el agua, la arena, la tierra, la lluvia, como Más que presente los yo siempre elementos. lo tenía muy presente, ¿no? Y a mí se me hacía como que padre todo, como que estas ideas, entonces cuando también cuando estaba yendo en pedo, pues decía, me está padre, como que esto, sí, pues sí, o sea, como que yo a lo mejor si viviera en su época sí lo hubiera creído, ¿no? Si uno me decía, no, mira, es que todo se creó de los elementos y de Lo la seguimos mezcla y cuando el mar creyendo. chocó con la tierra, ajá, yo dije, pues sí, 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 es cierto. Sí, lo seguimos creyendo. Y precisamente lo que toca decir de esa creencia, dentro de la cosmogonía que vengo hablando, que yo lo que entiendo acerca de la naturaleza, escrito de poema de Empédocles, habla acerca de la composición de las criaturas, ya mencionaste del Minotauro, que finalmente esa composición pues viene de ciertas mezclas. Y voy a ser rápido con el siguiente punto, habla acerca de la estructura del cielo cósmico. Hay una estructura, entonces habla sobre ella, habla sobre un dominio del odio, que el odio que disgrega, que separa, pues que normalmente domina más que la amistad. Y después, por último, habla, o entiendo el punto que subraya aquí, sobre una cosmogonía de la amistad, que todo surge a través de la amistad, ¿no? Y hasta aquí yo terminaría mis anotaciones acerca de la naturaleza. Y ya sigue el otro que son las purificaciones, ¿no? No sé si ustedes tengan algo que añadir. No, No, yo la no, naturaleza ahorita no. tampoco. Eh, Y- ajá, ¿Te has perdido bueno, tantito? Voy al baño rápido y regreso. órale. Y mientras, Jorge, en lo que regresa Arturo, fíjate, puedes poner tu diagrama que pusiste del esfero, sí, sí, sí. que ahí se ven los dos hemiciclos, ¿no? Fíjate Sí, que aquí yo hice un diagrama, pero no, mi diagrama es mucho más complejo, mucho menos, ¿cómo se llama? Explicativo, y ese que pones ahí lo estoy comparando mucho y nada que ver, ¿no? Yo como que lo traté de entender de alguna forma después de la lectura y veo que este diagrama está más sofisticado y tiene una mejor representación que la que yo hice. no, Sí, sí, pues sí, sí pensé que pues lo íbamos a tocar, ¿no? Porque yo, o sea, aquí lo que vi con Empédocles es que como que mecanizó mucho esto, ¿no? Que has estado comentando, esto la de los cosmogonía, diferentes ¿no? tipos de seres y así. O sea, Ajá. como que lo explicó mucho. Me parece bien, ¿verdad? Pues ahí está, yo te dije la composición de las criaturas y tú tienes ahí la etapa zoogónica, ¿no? Sí. Ajá. Y de hecho esa idea, por ejemplo, de los demones, o demones, no sé cómo se dice, eh, pues va a estar muy presente aquí en Purificaciones, ¿no? Eh, Te escucho, Jorge. ok, bueno, sí, básicamente aquí en Purificaciones, pues purificación es un procedimiento vital para liberarse de un pecado por medio de una serie de prácticas. Y aquí pues está la idea de demones, ¿no? Que son fragmentos de combinaciones perfectas, o por lo menos es la definición que yo capté del texto. No sé si ustedes tengan otra más acá, más específica. No. Eh, bueno, entonces digamos que estos demonios pues vienen a como a parar como componentes de un cuerpo físico, ¿no? Pero esto es como una especie de castigo para ellos, ¿no? Como que ahí está. Yo aquí no sé, pero siento que tiene que ver mucho con el cristianismo, ¿no? Como que estos seres perfectos, no sé, como que ahí hago como una relación, pero no sé bien explicarlo. Ujú, ujú. Eh, y pues básicamente no tengo muy bien explicado, pero tengo algunas ideas aquí, ¿no? Como que la devoración de carne produce la ruptura de la armonía por haberse violado la ley
universal de no matar a animal alguno. Pero no siento que esté muy, o sea, sí está relacionado, pero siento que hay un salto ahí medio extraño. Sí, y ve, justamente ahorita cabe mencionar una de las anotaciones de que hay algunas cuestiones que se tienen que resolver, justamente lo que acabas de decir. Primero, la relación doctrinaria entre el poema de la naturaleza, que es el que acabamos de comentar, y la de las purificaciones. O sea, como que se rompe, ¿no? Ese pensamiento sistemático Sí, de la cosmogonía o de las dos cosmogonías, de las causas primarias, que son las raíces y después, no, más bien de las raíces y primarias y de las causas primarias, que amistad y odio, y la interpretación que principalmente ha afectado a la percepción de Empédocles aristotélica y de su prioridad ontológica de los elementos, donde el esfero constituía una mezcla. Y finalmente, la hipótesis de que se debe de reconstruir el ciclo cósmico a partir de la existencia de las cosmogonías de cuño universo. Es decir, lo que toca de decir es, ya cambiamos de ese pensamiento de la naturaleza y ahora nos vamos a las purificaciones y primero se rompe todo ese sistema filosófico que habíamos tenido y ahorita nos vamos más a un tema más religioso. Aquí estamos entrando en cuestiones religiosas más que filosóficas. Totalmente de acuerdo, Jorge. Ahí hay una ruptura y viene con esto de que hay una ley universal. Ya voy a conectar con lo que tú dijiste y de donde surgió el comentario que acabo de mencionar, que si te comes a un ser vivo, una carne, pues obviamente pues ya venía una serie de dolores para el transgresor, ¿no? Sí, o sea, es que el demonio es como el alma, ¿no? Entonces, digamos que aquí también Empédocles concebía que como entre más avanza el tiempo, como que estamos siendo dominados más por el odio, ¿no? Y que pues antes había un estado pues de amor perfecto, bueno, sí, o sea, de amistad, perdón, perfecto. Ajá, y son los Eh, puntos que dije antes. Dale, Jorge, dale, dale. sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, que esta serie de prácticas como la devoración de carne Ujú. son las que han estado, pues sí, como trayendo este odio, ¿no? Porque pues, estamos matando a otros animales que también Empédocles concebía que los animales y las plantas también tenían como una suerte de alma, ¿no? Entonces, es por eso que proponía como esta especie de vegetarianismo. Pero a pesar de que todos tenían almas, como que había una jerarquía de seres, ¿no? Y sobre esta base, el alma transmigraba de uno a otro. O sea, depende de lo que depende si durante su existencia hubieras mantenido pura o no. Entonces, entre más pura se hubiera mantenido, por ejemplo, no comiendo carne, pues eh, digamos que subía a un ser superior, ¿no? O transmigraba a un ser superior. Que en este caso el ser más superior pues sería pues Empédocles, ¿no? O sea, no Empédocles, sí, pero lo que... El Dios, sí, sí, Ajá, sí, lo exacto. consideran como Dios. Así, así Es es. el hombre histórico, es lo que pensaba él, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues lo menos pues serían plantas, pero no cualquier tipo de plantas porque había unas mejores que otras. Entonces ahí está medio místico el asunto, ¿no? Y de aquí de eso me llama mucho la atención Ujú. que muchas de las neorreligiones, más concretamente la metafísica de Connie Méndez, no sé Ujú. si ahí la conozcan, No, no la conozco. bueno, justo toman ese tipo de No. postulados filosóficos como su base, ¿no? Ujú. Empezando desde Parménides y su teoría de Pitágoras y teoría del alma inmortal y transmigratoria, hasta Empédocles con esto de la jerarquía de seres, ¿no? Eh, o sea, en estas neoreligiones, así les puse, no, no es, o sea, así las denominé, ¿no? Al igual que para Empédocles, según tu comportamiento, y de hecho creo que esto lo decía Arturo, en el mundo terrenal, y principalmente enfocado a la calidad de tu pensamiento, o sea, si tienes pensamientos bonitos o así, o sea, tu alma tendrá como un destino diferente, ¿no? Mejor o peor, depende si tus pensamientos son de odio, feos, de negatividad y todo eso, pues tu alma va a ir en una jerarquía abajo, ¿no? Y si tienes pensamientos de positividad, pues todo es lo que se considera bueno, pues va a ir hacia arriba. Em,
Entonces aquí, por ejemplo, en estas religiones dice que para cuando el alma ya ha aprendido todo, o sea, como que va transmutando de cuerpo en cuerpo en cuerpo hasta que ya ha aprendido todo, ¿no? Y ya vuelve a su estado como metafísico. Bueno, o sea, básicamente lo que quería decir es que hay no religiones que toman estas ideas, ¿no? De Empédocles. Y, y pues sí, básicamente es eso. Sí, y fíjate, nada, voy a regresar al punto que ya he mencionado, que donde hablé del dominio del odio, que obviamente va dominando a ese hemiciclo, a esa parte del cosmos, lo va dividiendo, ¿no? Y que antes de llegar a eso, desde el punto de vista, o sea, no es que tenga mucho que ver con la naturaleza, pero aquí cabe la cosmogonía de la amistad, donde está el mundo ideal, ¿no? Donde precisamente esta puerta lo unía todo. El ser era único y se respetaban todas esas leyes que decía Empédocles. Nada más quería hacer esa anotación. Y bueno, pues ya los puntos que dijiste sobre las purificaciones los has hablado. Yo nada más quiero agregar que eh, los pensamientos definen al hombre, según lo que entendí, y a través de, o sea, la manifestación de los pensamientos en el hombre son sus acciones. Es lo que entendí, ¿no? Y ese pensamiento lo vengo viendo también en Platón, que ya empecé a leer un poco acerca de una introducción a él, no, todavía no, le entro a todos los textos, excepto de Alcibiades, ya spoiler. Sí, y bueno, y lo veo mucho más adelante, ¿no? Con James Allen escribió mucho, como el hombre piensa, así es su vida, ¿no? Más o menos ahí versa un libro. Y precisamente estos pensamientos de Empédocles han influido en la religión, o por lo menos así se ve, y más adelante, o por lo menos han repetido, ¿no? Han tenido eco en otros autores que también que son de nota. Ya en la parte Sí, bueno, religiosa no sobre me eso yo lo metí que... mucho, ¿eh? La verdad que lo leí así y dije, bueno, me enfoqué más en el otro texto. Sí, yo tampoco, pero sí es otra vez, ¿no? Como que él, pues con la gente de su época, pues a lo mejor igual tenía que comunicar las cosas, ¿no? De alguna manera, y obviamente esta manera mítica y como que ambigua y más abstracta es la manera más fácil de que pues la gente que a lo mejor no estaba como educada en temas, pues que no hacía trabajos eh, que pudiera entender algo, ¿no? O sea, como decir, mira, si en tu vida actual actúas bien, o sea, tu alma, o sea, pues la esencia de ti, después va a estar mejor, ¿no? Como que es una manera de explicarle a alguien o a una masa, eh, pues darle un mensaje, ¿no? De que actúan bien o que hagan bien, pues lo que hacen las religiones. Pues sí, sí, te digo, está en el ámbito de la religión, aunque aquí fíjate que pensándolo o reflexionando un poco de improvisado, eh, recuerdo que a Empédocles se le conocía también como un dios o el que calma los vientos, porque en una de sus noticias, ese ya no son sus relatos, sino son noticias, se cuenta que una vez había unos fuertes vientos, ¿no? Que estaban causando destrozos y que él fue a un lugar y mató, creo que, o hizo un sacrificio de un animal. Si no me falla la memoria, el animal fue un asno. Hizo el sacrificio del asno y los vientos se pararon, ¿no? Entonces a partir de ahí se le conoció como el hombre que controlaba los vientos. Y finalmente, aquí lo que quiero destacar es que esa parte religiosa del pensamiento mítico, porque obviamente sabía que es imposible, o por lo menos hasta donde conocemos, controlar los vientos a través de un sacrificio, le daba mucha fuerza a esa parte, ¿no? También, a esa parte mítica. Esa Bueno, y parte. también la otra cosa que menciona ahí es que Pedocles Ajá. digamos, así él lo dice, ¿no? Como que le atinó de cómo se produce el eclipse, ¿no? O sea, Ah, sí, cierto. porque pues obviamente no tenía cómo predecirlo, pero hay, o sea, el fragmento 41 y el 42 él lo describe y pues, así es como es, ¿no? O sea,
voy a leer el 41 y el 42. Dice, disipó sus rayos sobre ella desde arriba y ensombreció una parte de la tierra tan grande como el hacho de la ojizarca luna. Y es la tierra la que trae la noche al situarse bajo los resplandores. O sea, por pura igual deducción, ¿no? Y observación, pues, o sea, latinó, ¿no? Latinó de esta manera y dedujo pues, cómo se producía, ¿no? Que no sé si, bueno, antes por lo menos no habíamos leído una descripción, pero sí una predicción de la fecha, ¿no? Porque no recuerdo quién fue, si fue Tales de Mileto. Tales de Mileto, ¿no? Tales de Sí. Mileto que predijo un sistema babilónico que, pues, que encontró cuándo iba a ser un eclipse, pero no dijo, no describió cómo se produce, ni por qué, ni nada, ¿no? Ya Entonces vi tu ahorita como que punto. es el primer texto que tenemos de que, o sea, de que se producen y así son y sí es verdad, ¿no? Mira, muy Pero sí, interesante. pues ahí en el texto dice, pues él como que le atinó, porque en realidad no tenía medio de probarlo, pero pues sí estaba en lo correcto. Sí, muy bien. Mira, qué interesante punto. ¿Cómo lo conectaste? Pues yo ya tengo Digo, acabados y agotados mis comentarios. No sé ustedes. sí, yo también, ya. Sí, yo también. Sí, yo también en publicación lo leí las noticias, pero en el otro sí hice anotaciones, como que me interesó más. Y Sí. fíjate, dime, Jorge. No, nomás, comenta si quieres. Sí, pues ya terminando esta sesión, si la damos por terminada, si no hay más que comentar acerca de Empédocles, nada más o nada más recordar que tenemos 2 sesiones más, a lo menos, si así lo decidimos, que habría que comentar Anaxágoras, Diógenes de Apolonía y los primeros atomistas, ¿no? O sea, 2 sesiones y terminamos con los presocráticos. Nada Ok, más era hacer esa anotación, que la próxima lectura que vamos a comentar es esta de Anaxágoras, de Diógenes, de Apolonía, y la última, los primeros atomistas, y con eso terminamos. O sea, 2 sesiones más. muy bien, muy bien. Y las tres que hay abajo, o sea, son Heráclito, Empédocles de Estrasburgo, creo. Y luego el papiro de Herbeni o algo así. Sí, eso ya es ya son 2 sesiones más, pero son los nuevos fragmentos de Heráclito de Éfeso, el Empédocles de Estrasburgo y el papiro de Herbeni. Pero ya como Que el Empédocles de Estrasburgo es, o sea, el mismo Empédocles, nomás que se encontró un papiro. en Estrasburgo, ¿no? Bueno, no, nos lo llevaron al Museo de Estrasburgo y Mira. ahí ya como que lo revisaron y se dieron cuenta que había nuevos fragmentos. O sea, es lo mismo en realidad. Y en Heráclito de Éfeso, pues, de hecho, de ahí saqué este circulito, en Empédocles de Estrasburgo. Te adelantaste. Y pues sí, Ajá. básicamente es lo mismo, nomás hace unas correcciones, por ejemplo, que ahí sí hay una correlación en la filosofía de Empédocles entre los dos escritos de purificaciones y acerca de la naturaleza, Ujú. porque, o sea, los seres se conforman de los 4 elementos y de los demones. Entonces, o sea, en realidad sí siempre hubo correlación, pero no la tuvimos Hasta por estos la nuevos previa. escritos, ¿no? Ajá, sí. Y pues sí, básicamente, pues nuevos fragmentos de Heráclito, pues sí, igual no agregan mucho. Se me hace que nomás son como de física, más que agregan a su filosofía de Ajá. Y por así del centro. ajá. Y Y por el eso, papiro de Cerveni, no sé, creo que tiene que ver con algo del orfismo, porque Arturo Bernabé estudió mucho sobre el orfismo, creo que tiene todo un libro sobre el orfismo. el orfismo. Entonces, no creo que sea muy relevante ya esos Sí, otros. yo por eso lo saqué de la ecuación como separados. Y de hecho, finalmente lo que nos interesa, nos atañe, es Anaxágoras, Diógenes de Apolonía y los primeros atomistas. Sí, Que fíjate, voy a adelantar, ahí me ganó la, la, la tentación de leer a Platón y leí a Alcibíades, no lo estudié, simplemente lo leí. Y finalmente hace unos comentarios acerca de Zenón.
Ok. Sí, y de otro filósofo, de otro presocrático, de Genófanes, si no me falla la memoria, en el Alcibiades, de Zenón, estoy seguro, de Genófanes, no sé si realmente sea él. Y bueno, ya no quiero entrar más porque obviamente si continuamos con la lectura, pues ahí va a haber mucha tela de dónde jalar. Entonces, lo que sí me gustaría que termináramos son con estos que se consideran, tienen de alguna u otra forma una incidencia o conexión con los pensamientos platónicos, ¿no? O con ya la escritura platónica. Así es. Ujú. Bueno, pues si ya es todo, agradecemos mucho a los que llegan aquí. Ya cerca de hora y media, aunque quisimos hacer más corta la sesión, luego se nos alarga el tiempo. Está programada para entre 45 y una hora, hemos hecho prácticamente hora y media. Pues agradecemos a las personas que llegan a vernos hasta aquí, que nada más ha sido Arturo, Jorge y su servidor. No creo que alguien más. Ahí cuando nos volvamos a ver, pues muchas gracias. Nos estaremos preparando para la próxima sesión, donde estaremos analizando a Anaxágoras y a Diógenes de Apolonía. Y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Bye.